No hay trabajo más solitario que el de un guardia de seguridad nocturno. Este hombre, en lo que parece ser una escuela en Filipinas o Indonesia, comienza a escuchar golpes en las aulas vacías. La tensión se corta con un cuchillo. Él intenta comunicarse, pregunta quién está ahí, pero la respuesta que recibe no es verbal. Fíjate al final del pasillo. Las sombras parecen moverse y los ruidos se vuelven agresivos. El terror de su respiración es 100% real. Sobra. So check natin, pasukin natin guys para kita nyo yung so yan guys, guys. Woo! Lord. Guys. So ito yung trabaho ko guys. Grabe. Sobrang nakakatakot guys. Grabe yung tindig ng balahibo ko. Sobra. So, yun. So yan. Kita nyo naman guys yung yun guys. So yan. Yan. So yan guys. Yan. So try natin i-off yung ano kasi naka-on yan. Yan. Naka-on yan. So try natin i-off natin yan. Grabe. Ano